pequeñas recomendaciones que siempre pueden servir precisamente para el desarrollo de la sesión y del curso. Lo primero y siempre importante para aquellos que no puedan asistir a estas sesiones es recordar que siempre tenemos las grabaciones de las sesiones. Cuando ustedes ingresen al curso, pueden ir a la opción de sesiones en línea y van a encontrar la opción de grabaciones de sesiones en línea. Allí van a tener la opción de observar siempre que lo necesiten lo que tiene que ver con las sesiones, mirar los enlaces que se tienen de las sesiones y mirar las grabaciones. Aquí está la grabación de la sesión anterior para aquellos que no la hayan podido ver, donde estuvimos explicando todo lo que es el comportamiento del curso, cómo son las distintas secciones y pues de esa manera también va a estar lo que vamos a observar en la sesión de hoy. Para esta ocasión vamos a tener lo relacionado con el segundo componente formativo que se llama el Shopping Day. Y luego vamos a ir a mirar el foro que se llama Let's Go Shopping. Normalmente la recomendación es realizar esta segunda evidencia luego de haber estudiado los dos primeros componentes formativos. Así que vamos a ver los temas de hoy, que son en la opción Shopping Day. Ya ustedes saben que siempre en los componentes formativos pueden estudiar todos los temas que tenemos, mirarlos tantas veces lo necesiten, así que no se compliquen por esa parte. Si de pronto necesitan repasarlo más de una vez, no va a haber ningún inconveniente. Este tiene varias secciones, las cuales vamos a ir viendo. Ya ustedes saben que en las sesiones tenemos la opción de mirar vocabulario, dar recomendaciones, pero siempre la invitación es a que ustedes repasen, practiquen por su cuenta también estos materiales y como se dijo, cada persona los puede estudiar la cantidad de veces que lo necesite. Entonces vamos a empezar mirando la primera sección de alimentos y cantidades, ya que vamos a estar viendo muchas cosas relacionadas a cantidades en esta sesión. Entonces, para hablar de esta parte, lo más común es hablarlo cuando comentamos con comidas, que es lo que más vamos a tener en este caso. Cuando vamos a hablar de comidas, por ejemplo, algunas comidas se pueden medir con teaspoon y tablespoon. Pueden medir con cucharita o con cuchara. Teaspoon es la cucharita de té. Nosotros no tomamos mucho té en Colombia, pero normalmente vemos que la vajilla viene con esa cucharita más pequeña. El tablespoon, la cuchara de mesa, la que utilizamos normalmente. Tenemos cup, que es una taza, normalmente para nosotros, normalmente una taza es media libra, es como el estándar que hemos puesto, pero claro, eso varía mucho dependiendo del lugar y dependiendo del tipo de producto también, pero es una aproximación. A pinch, que es una pizca, solo un poquito de algo, es así, es más del común hablar de la gente. Tenemos ounces and grams, ya recordando que en el caso de las onzas, en el sistema americano, bueno, norteamericano, es diferente, ya que ellos lo miden de otra forma, pero nosotros solemos usar la onza como la 16ª parte de una libra. Esa es la manera en la que lo manejamos, pero para más estándar internacional utilizamos grams, los gramos, ya que una libra de la que usamos en Colombia pesa 500 gramos. Tenemos también kilogram, precisamente los 1000 gramos. Nosotros utilizamos la libra como 500 gramos. Tenemos ese estándar para tener en cuenta. Sin embargo, la libra norteamericana hace unos 453 gramos. Es otro tipo de medida. También algunas cosas no se miden necesariamente en cantidad, sino por ejemplo cloves, cuando tenemos ajos, utilizamos un diente de ajo. A alguien se le ocurrió que parecían dientes. En inglés se utiliza la palabra cloves para indicar una unidad como esta. Tenemos liter, que es el litro.
Tenemos gallon, que es un galón, aproximadamente 3.7 litros, pero también lo utilizamos todavía, a pesar de que en Colombia ya este tipo de medidas casi no se encuentran. A sack, si es un saco de algo, también puede haber cuando son en grandes cantidades. A unit, cuando son específicos, necesito una de estos, necesito una cebolla, un tomate, por ejemplo. Y tenemos mililiters o directamente liters, como lo veíamos ahorita, para bebidas. Tenemos las bebidas de 350 mililitros, cosas por el estilo. Entonces, a tener en cuenta este tipo de medidas. Y como siempre ya saben, cuando vayan a observar este tipo de medidas y todo el vocabulario que tenemos en los materiales, siempre escucharlos, utilizar el botón precisamente para escuchar lo que tenemos en vocabulario y de esa manera practicar. También saben, y que lo hemos recomendado ya en el curso, tenemos los enlaces a los sitios web que son Lingui y Word Reference. Word Reference es un diccionario que les va a permitir encontrar definiciones y términos relacionados, mientras que Lingui les permite buscar frases para mirar a veces cómo digo tal frase en inglés. Bueno, escribir la frase y mirar qué sugerencias hay basado en lo que todo el mundo escribe en línea. Así que les puede ser de mucha ayuda. Y obviamente cuando vamos a hacer cosas como por ejemplo recetas es donde más encontramos las cantidades. Por ejemplo, si van a hacer un cupcake, normalmente pueden encontrar ciertas instrucciones. The ingredients that are needed, quarter kilo of flour, pues necesitamos un cuarto de kilo o diríamos media libra, ¿no? Half pound si es en Colombia. 120 grams of butter, ahí medimos siempre por gramos, que normalmente las barras traen 120, 125. Two fresh eggs, dos huevos frescos. 125 milliliters of milk, 125 mililitros de leche. 230 grams of sugar. 1 teaspoon of essence of vanilla and 2 teaspoons of yeast, si necesitan levadura. Eso poniendo algunos ejemplos de una receta que, bueno, todos hemos comido estos pastelitos en algún momento, así que puede ser relativamente fácil. Pues bien, para agregar más vocabulario a lo que vamos comentando, y ustedes van a tener la opción, porque aquí pues estamos apenas haciendo como un repaso. Van a poder mirar este video donde pueden encontrar algunas cosas de vocabulario que pueden escuchar y aplicar, ya que nos referimos a comidas, cuando estén en un restaurante. Normalmente la persona que sirve puede utilizar, por ejemplo, con toda la formalidad del caso, "Can I take your order?" para ver si pueden tomar la orden de la persona. Aquí dice, por ejemplo, "We want the grilled steak." Quieren la carne a la parrilla, and a side of fried potatoes, acompañada con papas a la francesa. Y ella dice, "I also want a salad." Ella también quiere una ensalada. Utilizamos would mucho cuando hay formalidad. What would you like to drink? ¿Qué le gustaría tomar? Entonces, también va quedando la opción en ese caso. Ahí, can we see the drinks menu? Si pueden ver el menú de bebidas. Y una que se utiliza también para no sonar demasiado impositivo es "I'll have a glass of red wine." Voy a tener o voy a tomar en este caso, ya que lo traducimos al español, un vaso o una copa de vino rojo. Glass puede ser vaso, puede ser copa, pero en este caso sí sería definitivamente una copa en esa parte. Entonces, como a tener en cuenta allí al momento de traducir. Pues bien, ¿qué más podemos ver? Tenemos, por ejemplo, ya cuando pasamos after the meal, la palabra meal les puede servir mucho, ya que comida en inglés es food, pero cuando nos referimos comida de un plato, de algo que se sirve, la palabra que utilizaremos es meal en ese caso. Podemos utilizar
aquí, como les pregunta, would you like some coffee or dessert? Normalmente después de la comida, ustedes lo saben, puede ser café, puede ser un postre, según como venga el caso, pero ella dice, a cup of coffee will be nice. Le gustaría una taza de café. Y a él también, por cierto. Entonces ya allí tenemos algunas expresiones que nos pueden servir cuando vayamos a pedir precisamente las comidas, que es de lo que estamos viendo. Y para que ustedes lo practiquen, van a tener aquí una actividad didáctica. En esta tenemos algunas cositas de vocabulario de lo que vemos en el video. Cuando ya vean el video, miren esta conversación y traten de ubicar si podemos, estas palabras las arrastramos y las llevamos a los espacios que le faltan a la conversación para ver si la podemos completar adecuadamente. Una vez ya hayan observado esta conversación, podemos mirar algunas cositas de vocabulario. Aquí tenemos at the mall, tenemos el vocabulario en el centro comercial. Para este caso hay muchos lugares que podemos encontrar, tanto en un centro comercial como en distintos lugares de la ciudad. Tenemos bakeries, si hay una panadería. Tenemos bookstores, una librería. No confundir con library, que es una biblioteca, es diferente. A candy store o a clothing store, si es una dulcería, una tienda de ropa. Normalmente cuando hay cosas donde se venden, en lugares donde se venden ciertos objetos, normalmente utilizamos store, para algunas se utilizan shops. Por ejemplo, department stores, una tienda por departamentos, que son aquellas que normalmente tienen distintas secciones para cada venta de artículos. En Colombia no hay muchas, hay ciertas marcas que lo hacen, pero no es muy común. La mayoría tenemos como ciertos supermercados más grandes. Las tiendas por departamentos no suelen vender comidas, por ejemplo, ni artículos de higiene, pero sí maquillaje, artículos para uso personal, ropa, a veces aparatos tecnológicos, electrodomésticos, para que tengan la idea. A drugstore, si es una farmacia, también hay pharmacy, pero es más como un drugstore. An electronic store hoy en día para ir a comprar aparatos electrónicos, a furniture store si es para los muebles, ice cream shop si es una heladería, por ejemplo, a jewelry store si es una joyería, por ejemplo, donde queremos comprar, a laundry. Esto en Colombia tampoco es muy común, pero sí encontramos que en ciertos países hay lugares donde hay lavadoras que son de acceso público, donde uno, pues por unas monedas, puede ir y lavar la ropa. A lingerie store si son de lencería. Tenemos a mini market si es un mini mercado. Los hay más en ciertos centros comerciales cuando hay locales pequeños, pero a veces son supermarkets, depende del tamaño. A music store, por supuesto, para comprar artículos musicales. A shoe store si es para zapatos. Tenemos toy stores si son las jugueterías. Podemos tener a movie theater o a cinema para el cine. Es común decir en inglés, I go to the movies cuando digo que voy al cine, así que por ahí va la lógica en ese caso. Y aquí van a poder repasar precisamente qué pueden conseguir en cada lugar. Allí les invito, cuando estén practicando, observar las distintas frases que hay en esta sección, escucharlas. También pueden ver la traducción si lo necesitan, según como venga el caso. Y de esa manera van a poder seguir el vocabulario. La idea es como agregar ciertas cositas, ciertos ejemplos para qué cosas podemos conseguir en cada lugar. Bien, pasamos a la segunda sección. En esta vamos a estar observando lo que son los precios. Cuando vamos a preguntar por precio, normalmente vamos a utilizar la expresión how much para preguntar cuánto cuesta algo. Pero tenemos dos opciones. Eso en inglés. Podemos utilizar how much is o how much are. ¿Ok? Son las dos que tenemos allí en pantalla. Si preguntamos how much is, significa que es algo singular, o how much are si es en plural.
Por ejemplo, bueno, y esto va en contexto. Si yo veo una camisa y digo, oh, how much is the shirt? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale esa camisa? Pero si son cosas que normalmente se compran de a varias o que uno sabe que hay una cantidad grande, por ejemplo, how much are the tickets? ¿Cuánto cuestan las entradas? Claro, si es un evento, va a tener muchas entradas. Entonces puede ser común preguntar en plural. Eso, como dijimos, es una cuestión que va a depender de las circunstancias de las que estemos hablando. Así que no hay problema por ese caso. Si recuerden practicarlo para tener en cuenta cuando vayan a preguntar algo, sumando con el vocabulario que estamos viendo. Para esa parte tenemos esa sección aquí, que es la que les recomiendo para este caso, para que ustedes puedan practicar el vocabulario y mirar los precios. Allí vamos a encontrar algunas cosas de prendas de vestir o artículos que podemos comprar, por ejemplo, a bracelet, a ball, si es una pelota para comprar, skates, si necesitan patines. Por ejemplo, los patines siempre son en pares, entonces allí pregunta uno, how much are the skates? ¿Cuánto cuestan los patines? No compramos uno solo normalmente. A laptop, si es un portátil, a dress, un vestido, a skirt, que es la falda. Ya veíamos shirt, que es camisa, earrings, nuevamente en plural cuando hablamos de los aretes. A blouse es la blusa, necklace cuando es el collar, jeans. En el caso de los jeans, pantalones, normalmente se suele hablar de ellos en plural, ya eso es una costumbre. ¿Cuánto cuestan los jeans? Entonces, how much are the jeans? A wristwatch es un reloj de pulsera. A t-shirt, la camiseta. A ring, un anillo. O la TV, una televisión. Ya saben que en cada caso, al pasar el mouse o al poner el dedito en la opción del botón más, van a ver la frase y también tiene la opción de escucharlo. Y acá van a tener, ya que vemos relacionado más con centros comerciales, cosas así, van a tener una sección donde podemos ver algunas frases que se pueden utilizar en ese contexto. Por ejemplo, may I help you? Ya veíamos ahorita, how can I help you? Esta es una alternativa para preguntar a la persona, ¿puedo ayudarle? Eh, Dice, I like that dress, me gusta ese vestido. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Y como siempre hay opciones, which one para preguntar cuál de todos. What color do you prefer? Ya ustedes saben que cuando vayan a dar opciones normalmente van acompañadas de one. Para preguntar cuál, decimos which one. O directamente which dress, también podemos. Pero para no repetir, pues podemos decir utilizando one, which one. Y ella dice the red one, el rojo. Entonces, para no decir el vestido rojo, pues simplemente the red one. Y de esa manera sabemos que se está hablando del mismo objeto que ya se señaló, precisamente utilizando la palabra one. Es uno de esos usos que es bueno aprender porque en español no lo usamos de esa manera, así que muy atentos. Ah, it's only $55, it's on sale, está en descuento. Esa palabra la vamos a encontrar porque se ha puesto de moda en las tiendas encontrar esa palabra sale para decir que algo está de oferta, de descuento, de remate, depende cómo sea el contexto. Oh, it's reasonable. I'll take it, me lo llevo. And how much are those shoes? También preguntan lo mismo, si son the red ones. Oh, yes, the red shoes. Va a llevar zapatos que combinen con el vestido. And aquí de esta, recuerden, what size do you like the red dress? ¿De qué talla le gustaría el vestido? También es importante tener en cuenta esto, en este caso, medium, si hay small, medium, large, extra large, es más común como utilizar precisamente ese sistema para las prendas de vestir. Would you like to try it on? Si van a un vestir, pues a probárselo. Normalmente utilizamos try on para ese caso. Y finalmente, how are you going to pay? Puede ser cash,
puede ser credit card, según como venga el caso. Pues bien, ya saben que estas secciones son más para ustedes observarlas, seguirlas y practicar, y por ese mismo motivo van a tener al final una actividad didáctica en la que pueden, utilizando este vocabulario, completar las frases. Lleven los espacios, miren bien la ubicación de cada una de las respuestas que van a colocar para que precisamente recuerden la posición. Esto para facilitar precisamente que ustedes puedan hacer sus propias frases en inglés. ¿Ok? Así que tranquilos por esa parte. En esta tercera parte tenemos lo que son los sustantivos contables e incontables. Ya esto lo habíamos visto anteriormente, pero para este nivel es importante hacer un repaso, sumar en este caso muchos sustantivos y mirar precisamente lo que es contable y no contable. En inglés, a pesar de que no coincide exactamente por motivos culturales, la lógica indica que normalmente hay cosas que se pueden contar y otras que normalmente no tienen una forma de distinguirse o de contarse a simple medida. Por ejemplo, nosotros podemos contar galletas, podemos contar sombreros, lápices, libros, pero no podemos contar aguas o no podemos contar arroces. Sí podríamos, pero en realidad es muy complicado separar los granos de arroz o las gotas de agua. Entonces, para esos casos son cosas que no se pueden contabilizar y por lo tanto su uso en inglés puede variar un poco cuando hablamos de cantidades. Recuerden que les dije, estamos hablando mucho de cantidades para este caso. Entonces, aquí en esta parte lo vamos a encontrar, podemos utilizar algunas palabras para acompañar estas expresiones. Por ejemplo, some, podemos cuando es algunos, you have some dollars, tienes algunos dólares. Un dólar es algo que se puede contar, tiene números. O do you want some cookies? Some en preguntas es raro, pero es más que nada como para sonar más amable. Si quiere algunas galletas. Lo común en pregunta es utilizar any. Do you have any pencils? ¿Tendrás algunos lápices? Esa es la pregunta para el caso. O si es negativo, también usamos any. Oh, John doesn't have any hats. No tiene ningún sombrero. También podemos utilizar a y an, como ya lo hemos visto, para indicar uno en la cantidad. Oh, Mary wants a pear. Ella quiere una pera. Ya cuando son varios y de pronto no sabemos la cantidad exacta, podemos utilizar few para decir algunos o many para decir muchos. ¿Qué tanto es mucho y qué tanto es algunos? Bueno, ya dependerá de lo que la persona considere cuánto es bastante y cuánto es poco. Oh, Charles has a few dollars, tiene unos pocos dólares allí. O Mary has many things to do, tiene muchas cosas que hacer. Eso en cuanto a los contables que veníamos viendo. Ya sabemos que los contables se pueden decir en singular o en plural. También cuando los hablamos en plural, en general, recuerden que el nombre plural se utiliza solo. Esto ya lo habíamos explicado, pero para ese nivel, para aquellos que de pronto no han estado en niveles anteriores. Si digo a Carol le gustan las manzanas, cuando hablo de todas en general, no utilizo Carol likes the apples, no, solamente Carol likes apples. Esto para decir que son todas. Eso como a tener en cuenta allí para hablar en general. Si digo Carol likes the apples, significa que me refiero a un tipo específico de manzana al que ya hice referencia o a las que tengo en la casa ya. Oh, estas que traje, uy, le gustan. She likes the apples. Le gustan esas que ya tengo aquí en casa. Y en singular ya ustedes saben que se puede utilizar todas las expresiones que ya hemos visto. Podemos utilizar un posesivo si es mi lápiz, my pencil, por ejemplo, de para singular cuando vayamos a utilizar expresiones como esta o this para señalar un objeto en particular, este objeto. Cuando son no contables por su parte, normalmente se utilizan para
cosas como líquidos, granos, como decíamos, que no se pueden contar fácilmente, conceptos, emociones, ideas, allí van a aplicar al caso. Si hablo, por ejemplo, de la felicidad y del amor, también aplican a esa categoría. Líquidos como el aceite, por ejemplo, o granos como el azúcar, van a aplicar. O, por ejemplo, the juice is not enough, el jugo no es suficiente. Aunque en el lenguaje informal en español decimos, dame dos jugos ahí, normalmente pues se refiere a dos vasos o dos botellas o dos cartones de jugo. Entonces ya va a depender del contexto porque si una palabra necesita o depende de una medida, por ejemplo, una botella de jugo, entonces si necesita ese tipo de medidas, significa que es algo que por sí solo no se puede contar. Entonces, eso a tener en cuenta allí para cuando vayan a utilizar los no contables. Pero normalmente los no contables se van a utilizar en singular. No digo the juices are not enough, los jugos no son suficientes, a menos que quiera especificar que estoy hablando de varios tipos de jugo. Ya eso es otra cosa. Oh, the air looks very polluted. El aire se ve muy contaminado. Pues el aire normalmente no podemos separar o contar varios aires. El aire es el aire, es uno solo. Bien, podemos utilizar también any y some, como ya lo vimos ahorita, para indicar algo un poco. Por ejemplo, oh, tiene algo de dinero. He has some money. Y también podemos utilizar any para preguntar o para frases negativas. Oh, they don't have any time. No tienen nada de tiempo. Cuando vayamos a utilizar cantidades, en este caso utilizaremos little y much, a diferencia de los contables que utilizábamos few y any. Cuando hay poco de algo, por ejemplo, oh, she wants a little space in the room, quiere un poco de espacio en su habitación. No podemos contabilizar los espacios. El espacio es grande o es pequeño, pero es un espacio. Así que a tener en cuenta. Y para este tipo de frases podemos utilizar algunas medidas, cantidades, como decíamos. Cuando son no contables, solo podemos contar la referencia, la medida que tengamos. Oh, she reads a piece of news. Está leyendo una noticia, pero en inglés la noticia no es contable. Las noticias son las noticias, entonces a piece of news. The child planted a grain of rice, plantó un grano de arroz. Ya ahí sí específicamente lo tomó y lo plantó. Ya es diferente. Entonces, muy pendientes a este tipo de expresiones que podemos encontrar para esos casos. Y como estamos viendo sustantivos, va a dar la recomendación, y esto sí lo van a seguir ustedes, mirar los sustantivos regulares e irregulares. Lo primero es que ustedes saben, la mayoría de sustantivos como houses, flowers, cats, etcétera, normalmente terminan con la letra S simplemente. Agregamos la S y eso hace el plural. Sin embargo, hay algunos sustantivos que son irregulares, por así decirlo, donde nos vamos a encontrar expresiones que llevan diferentes sonidos. Primeramente, cuando hay sonidos que son muy parecidos al de la letra S, que es la que hace el plural, normalmente se escribe ES. Esto también lo hacemos en español. Si ustedes escriben lápiz, el plural de lápiz es lápices. Hay que agregar ES, no es solo agregarle una S al lado de la Z del lápiz. ¿Ok? Entonces es para que tengan un ejemplo. Si lo hacemos en español, claro que sí, solo que en inglés es más extendido, aplica a más palabras. Entonces, allí como para tener en cuenta un momento. Entonces, si terminan en sonidos como che, es, ex, ze, todos estos suenan parecidos en ese caso. Allí van a agregar es. Si digo lunch, lunches, los almuerzos. Si digo quiz, quizzes, los cuestionarios. También aplica cuando vayan a tener una consonante y la Y al final. Se agrega con I latina esa Y y cambia. Por ejemplo, baby, babies.
cambia a I latina para esa terminación y la S al lado. Algunas poquitas que terminan en ses, creo que aparte de esta es muy difícil pensar en otras palabras. Normalmente se le cambia la I por E sencillamente. Crisis, crisis, por ejemplo. Suenan hasta muy similar. Algunas que terminan en F o en F pueden cambiar a B pequeña. No todas, ¿ok? Pero sí algunas. Y creo que aparte de los ejemplos que están aquí, poco más puede haber. Entonces, es bueno guardarlos porque precisamente es muy reducido. Lo mismo cuando terminan en vocal O, la cambiamos a ES. Por pronunciación, la pronunciación cambia. Hero, heroes. Es leve el cambio, pero puede ser algo a practicar. La invitación ahí es escucharlo. ¿Por qué? Porque estas cosas que estamos viendo del plural son más que nada producto de lo que se dice, de cómo se dicen las cosas. Por eso es que hay estas reglas de plural. Es simplemente porque no suena tan bonito a oídos de los que hablan el idioma. Lo mismo que pasa con lápiz. Si al lápiz le hacemos un plural, lápices, no se puede. Hay que agregar una E, lápices. Entonces ya ahí suena mejor. Es parte de la lógica que cada idioma maneja. ¿Ok? Pero bien, como ya veníamos viendo, vamos a ver lo que son los sustantivos que sí son directamente irregulares. Eh, Hay algunas palabras que por motivos históricos tienen un plural diferente. Hay que decir que el inglés procede de una serie de idiomas en las que no es común simplemente agregar una S al final para hacer plurales. Eso vino ya después de que el inglés tuvo influencia de idiomas como el latín, el francés, etcétera, pero quedaron palabras que por motivos precisamente de costumbre se siguen utilizando de esta forma. Entonces, las vamos a observar porque son simplemente parte de lo que se puede encontrar en inglés. Es posible, y ojo, hago la aclaración, es posible que aparte de estos irregulares que veamos hoy, haya otros en inglés, pero en realidad son prácticamente todos, así que no se preocupen. Ya son palabras como más específicas que pueden de pronto encontrar en un diccionario o cosas así, pero en el común vamos a utilizar estas palabras. Algunas palabras de animales no cambian en plural en inglés, como deer, moose, sheep, fish, swine. Es posible encontrarlas en plural cuando se refieran a especies. Si, por ejemplo, yo digo, uy, hay muchos peces en la pecera. There are many fish in the fish bowl. ¿Ok? Eso por poner allí un ejemplo. Pero también puedo decir, there are many fishes si quiero referirme a que hay distintos tipos de peces en esa pecera. Aparte de ellos, vamos a tener algunos, ya los hemos visto, por ejemplo, man y woman traducen, o pero pasan a plural como men y women. Ya, eso es una costumbre. El de foot es feet y el de tooth es teeth para los pies y para los dientes. El de mouse es mice y el de louse es lice para los ratones y para los piojos. El de person, y este es muy importante que lo tengan en cuenta, es people. Es diferentísimo. Para die, que es un dado, el plural es dice. Para aquellos que lo hayan visto por allí, normalmente cuando dicen dado, dice, pero en realidad die es uno y dice son varios. Y el de child es children, lo utilizamos, recuerdan, en la familia, para hablar de los hijos que uno tiene. Eso sería como, digamos así en general, la mayoría de esos irregulares que nos podemos encontrar en plural. Como ven, son manejables, se pueden ir aprendiendo. Hay que acostumbrarse a eso, porque como dije, en español es muy difícil pensar en un plural distinto, así que es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Algunas palabras como people y children ya las conocíamos. Es bueno recordar que son plurales. Y como les dije, estamos hablando mucho de expresiones de cantidad. Aquí vamos a encontrar algunas expresiones de cantidad. Tenemos
Much, que lo decíamos ahorita, lo utilizamos con cosas que no se puedan contar. Oh, how much money does he have? ¿Cuánto dinero tiene? El dinero no se puede contar. Uno tiene mucho dinero, tiene poco dinero, pero ¿tiene dinero o no tiene dinero? Hay que indicar si es poco, mucho, bastante, suficiente, etcétera, etcétera. Hay que ponerle una medida. Los pesos sí los puedo contar, los dólares sí los puedo contar, pero el dinero no. Nadie dice yo tengo tres dineros. No. Así que ojo con eso. El tiempo también. Nelly doesn't have much time left. No le queda mucho tiempo. Oh, you don't need much food. No necesitas mucha comida. De pronto habrá en el lugar. Son cosas que no podemos contar. Tenemos many para cosas que sí podamos contar. Oh, they have many apples in the basket. En esa cesta tienen muchas manzanas. There are many cars on the avenue. Hay muchos carros en la avenida. Tenemos también a lot of cuando hay mucho de algo. Oh, Carol has a lot of books. Tiene muchos libros, por ejemplo. Digamos, Cleo has a lot of toys. Tiene un montón de juguetes. También puede ser. A little es lo contrario, cuando hay poco. They have little time, tienen poco tiempo. O does Shirley eat a little piece of meat? Que comería un pedacito de carne, un poquito. También puede aplicar para esa parte. Too much es cuando es demasiado, ya que hablamos de cantidades. Por ejemplo, oh, they drank too much gin last night. Tomaron demasiado en la noche. Cuando pasa de un límite. ¿Cuál es el límite? Pues dependerá del contexto en ese caso. A veces se puede utilizar too much incluso solo, sin indicar cuando el contexto lo permite. Oh, he loves her too much. Él la ama demasiado. Bueno, no sé si el amor pueda llegar a ser demasiado, pero suelen decir de esa manera. Entonces, allí queda la expresión. Pero también podemos utilizar too many cuando es algo que sí podemos contar. Oh, she has too many friends on WhatsApp. Hay gente que tiene demasiados contactos y esa copia de seguridad no les carga. Bueno, es por eso. Entonces también utilizamos esa expresión, el too many, para esa parte. Son expresiones, como vemos, de cantidad que podemos utilizar en ciertas circunstancias. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, acá vamos a pasar a la siguiente sección que vamos a tener, que en este caso es la de las pronunciaciones de sonidos. Para este caso específico, ya es algo que ustedes pues estarán observando cuando estén practicando precisamente en el componente formativo. No olviden que estas cosas son para que ustedes las observen. En este caso, como ya vimos hace un momentico, teníamos los que son los sustantivos plurales, que a veces terminan en sonido es, a veces terminan en sonido es. Entonces, para hacer diferenciación de cómo suena cada una de estas terminaciones, también las vimos con los verbos en tercera persona, por ejemplo, es por eso que tenemos este videíto. Ustedes ya lo escucharán cuando estén precisamente practicando, pero la idea es mirar esos sonidos que hay, porque normalmente vamos a encontrar que en inglés cuando pronunciamos la S, la terminación de palabras, normalmente hay dos tipos de sonidos. Hay uno que es un sonido sonoro, Z, y hay un sonido más suave o sonido sordo, S. Entonces lo vamos a encontrar dependiendo de cuáles consonantes nos vayamos a cruzar. Algunas terminaciones también pueden sonar is cuando va cerca precisamente de un sonido que igual vibra, como dice acá, sibilants. Sibilants
se refiere a sibilante, a vibrante, como tenemos sonidos es, z, sh, ch. Ante estos sonidos normalmente cambia is, pero es por una cuestión de pronunciación, así que no se preocupen. La letra esa, pues ya sabemos que suena es cuando está sola, eso es fijo, pero en algunas ocasiones vamos a encontrar dos letras S seguidas que normalmente suenan como en español. A veces suenan como con una pausita, como cuando decimos señoras, Mrs. Parece que fuera zzz. Hacemos una pausa a mitad de camino en esos casos. Ya es cuestión de costumbre para ese caso. Pero si van sola, por ejemplo, en ese caso, pass, simplemente suena como la S que nosotros conocemos. Pero ya a partir de aquí encontramos algunas terminaciones como por ejemplo glasses, ya como lleva una S aquí y una S al final, no va a sonar solamente glasses, no, sino glasses, porque no pueden sonar tres letras S seguidas. Cuando aparece entre vocales es muy común que suene Z, que suena un poquito más fuerte. Nosotros en español creo que no hacemos mucho esa diferenciación, pero por ejemplo, busy, easy, noise, nose, son palabras que suenan con un sonido más fuerte. No se dice nose, sino nose. Como hay ese sonido allí, entonces normalmente lo vamos a aplicar. Incluso con la E final, aunque ustedes saben que la E a final de palabras no suena. Ya eso es cosa del idioma, pero igual sí suena un poquito más fuerte la S. Entonces, muy pendientes a la pronunciación para esos casos. Ya al final de palabras, sí algunas son diferentes, como por ejemplo cuando hablamos de un caso, case, o cuando hablamos de decrease e increase, bajar y subir o reducirse, incrementarse, pero tienen otra forma de decir. Pero ya eso es muy específico de estas palabras. Estas me gustaría que las escucharan, más que nada porque saber la pronunciación precisa en palabras así ayuda a sonar mejor, a que nos entiendan mejor en inglés. Sé que estamos empezando, apenas vamos por el tercer nivel, pero es bueno ir tomándole como esa lógica al vocabulario, a entenderle, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer más precisamente? Entonces, como a tener en cuenta, porque sí sería muy bueno precisamente que ustedes puedan aplicar esta forma. También vamos a encontrar con sonidos muy similares al de la S, ese sonido de Z. ¿Ok? Pues bien, ya aquí vamos a tener entonces algunos ejemplos para esa parte. Por ejemplo, cuando va la doble S, muchas palabras las podemos encontrar de esa manera, como dessert, scissors, possess, possessive, son palabras que por la misma forma en la que están ubicadas las letras, vamos a tener que hacer ese poquito de fuerza. La boca abre un poquito menos, sentimos que la lengua vibra arriba cuando decimos dessert, dessert o scissors. Allí lo vamos a estar viendo. Obviamente, ya ustedes lo practicarán. No se preocupen si no les sale al primer intento, no es grave, simplemente es algo que podemos en su momento echarle la práctica e especialmente cuando escuchemos que esas palabras suenan diferentes, las podamos identificar sin mayores inconvenientes. Pues bien, pasamos acá, vamos a ver la última sección del componente formativo, que es la de las expresiones contables. Podemos utilizar algunas cosas, algunas palabras como cheap, por ejemplo, cuando algo es barato. A veces, pues, barato, así como pasa en español, puede significar de mala calidad. Así que algunos utilizan otras expresiones como economical, reasonable, si es un precio razonable, no es caro, no es barato, está bien en su precio. Affordable, si es algo asequible, o sea, que me alcanza la plata para yo comprarlo.
¿ok? Pero si voy a comprar una mansión de $1 millón, that's not affordable, no me alcanza, no es asequible para mí. Expensive si algo es directamente caro. Así que ahí vamos a encontrar varios precios por eso. How much are the bananas? Oh, the bananas are $25. That's very expensive. No sé si 25, pero sí sé que en países donde no se producen las bananas, como en Norteamérica, encontramos muchos lugares donde son importadas y son carísimas. Así que disfrútenlas aquí mientras las hay. Eh, how much is the chicken? Oh, the kilogram is $5. That's reasonable. Bueno, cada quien con sus gustos. Oh, how much are the strawberries? They are on sale. They are only 4. Bueno, that's affordable for me. Si algo se pone al alcance de uno, pues significa que es affordable. A veces sí tenemos más que eso, pero a veces hay precios que aunque sean bajos, es muy poca la cantidad, definitivamente se escapa de la lógica que nosotros diríamos que está al alcance nuestro. Porque unas fresas pueden costar 20.000, 30.000. Uno dice, 30.000 en fresas. Sí tengo 30.000, pero no para fresas. Entonces, bueno, pero si está en un precio más razonable, uno dice, that's affordable, como en todos los casos. Ya ustedes saben siempre para estas frases, hacer clic en el parlancito cuando necesitemos escuchar cualquiera de estas expresiones. Oh, how much are the apples? The apples are $1 each one. That's very cheap. Está bastante económico. How much is the pineapple? Oh, the pineapple is $18. That's expensive. Otra de esas frutas que son importadas y que en muchos lugares pueden ser caras. De las cosas que hay en los países tropicales, la ventaja de tener muchas frutas y verduras a buenos precios. Pues bien, eso en lo que es la parte de eh, los, lo que son los precios, cantidades, vamos a poder encontrar este tipo de expresiones según cómo venga el caso. En esta sección, como ya vimos el componente formativo, les recuerdo, como les había dicho hace un momento, luego de estudiar a Shopping Day, cuando ya hayan repasado, que de verdad tengan bastante claro el tema, vamos a pasar al foro que se llama Let's Go Shopping. Recuerden que el foro es la parte calificable en este caso. En el foro lo que van a hacer básicamente es realizar una presentación de cómo comprarían los ingredientes para una receta. Si necesitan de pronto observar precisamente cómo pueden ustedes realizar la evidencia, siempre sigan la guía de aprendizaje que aparece al entrar precisamente a los materiales. En el caso de la guía, vamos a encontrar aquí que explica cómo podemos participar en el foro Let's Go Shopping. Básicamente, lo que ustedes van a hacer es organizar sus ideas para pensar cómo pueden preparar una buena comida. No tienen que copiar literalmente las preguntas, pero esto les va a guiar mucho. ¿Qué necesitan para preparar la comida? Por ejemplo, ingredientes, utensilios. ¿Dónde los va a comprar? ¿La tienda, el supermercado? Le puede preguntar al vendedor si hay productos que quiere comprar. Por ejemplo, do you have fish? Uh, are there eggs? Cosas así. Y cómo lo va a pagar en efectivo, transferencia, etcétera. Obviamente el vocabulario que ustedes manejen, también pueden averiguar otro vocabulario distinto. Ya lo decíamos, pueden utilizar Lingui, pueden utilizar Word Reference si necesitan de pronto más palabras o preguntar directamente en el curso. También tenemos un espacio en la sección de información en el foro de dudas e inquietudes donde ustedes pueden preguntar si de pronto en algún momento tienen alguna pregunta, la dejan allí. También contamos con el chat que está en WhatsApp. El enlace lo encuentran en el foro social. Si necesitan registrarse, si quieren preguntar algo en directo, también lo pueden hacer desde acá. Así que no van a tener problema con esa parte. Pues bien, la idea es entrar, hacer clic en añadir nuevo tema de debate
y decir, por ejemplo, my meal, si quiero colocar la comida, hello. Vamos a colocar un ejemplo. I'd like to make pizza, por ejemplo. I need flour, tomatoes, cheese, por ejemplo, 1 pound of cheese, si necesito una libra de queso, digamos, 4 tomatoes, a pinch of salt, si necesito sal, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo le preguntaría al vendedor, por ejemplo, hello, are there eggs, tomatoes, and salt? Are there eggs, tomatoes, por ejemplo? Mm, is there any flour? ¿Hay harina? Dependiendo de cómo venga la parte. Eh, I, I'll pay cash, si voy a pagar en efectivo, por ejemplo. Pueden ser las opciones. Es solo un ejemplo como para ponerle algunas ideas a este caso.